En este vídeo vamos a ver las estructuras de convertidores solares clasificadas un poco por potencias. Nuestra clasificación por potencias va a ser básicamente tres, aquí hay cuatro. Lo que serían los inversores modulares, un inversor por módulo. Los inversores multi-string, que simplemente eso va a ser casi la continuación un inversor por string y después el inversor central. ¿De acuerdo? Eso lo que nos implica es un crecimiento en potencia desde un módulo, un inversor que estamos en 120, 350 vatios hasta el inversor central que estaremos hablando desde 100 kilovatios a 1,8 megavatios. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. La idea de los inversores modulares es que directamente nuestra producción del módulo del panel fotovoltaico que suele ser de baja potencia y baja tensión corriente continua, directamente la convertamos en alterna. Aquí, si ponemos un ejemplo, pues estaríamos hablando de que el panel nos da corriente continua, vamos a ponerle 300 vatios y esto pues 30 voltios, 10 amperios. Y nosotros lo que queremos es tener aquí 50 hercios de salida, los mismos 300 vatios, rendimientos bastante altos y 230 voltios. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene esto es que cada módulo y cada panel es independiente. Digamos, cada uno consigue la máxima potencia del panel independientemente de que sean fabricantes diferentes, orientaciones diferentes. El problema es que estamos gastando muchos componentes por panel. Digamos, si con esto quieres hacer una instalación grande, la cantidad de electrónica que estás poniendo es muy alta. Si vemos algunos ejemplos de esto, pues simplemente para ver potencias, fijaros que primero que estamos trabajando a tensiones de panel, típicamente bajas, potencias de panel, ¿de acuerdo? Que normalmente vamos a salir en monofásica, no tiene sentido salir o casi no tiene sentido salir en trifásica. Los rendimientos son altos, pero veremos que en los inversores de más potencia se consigue todavía más rendimiento. La estructura en este caso adoptada por los tres es convertidor de alta frecuencia más un puente en H. ¿De acuerdo? Y esto serían las fotos de... Fijaos que ya llevan directamente los conectores MC4, esto es para conectarlo a la salida de panel. El problema que estamos teniendo aquí es que las tensiones de DC, aquí, perdón, las tensiones de DC, estamos hablando de 30-45 voltios en continua. Si nos queremos conectar a una red normal, y aunque queramos conexión a isla, pues aquí lo que vamos a querer va a ser 50 hercios, 230 voltios. Para que el inversor, a no ser que utilicemos, si pensamos en un dos niveles, que sería típicamente en monofásico, sería un puente en H, un dos ramas, pues aquí nos van a hacer falta unos 350 voltios para que el inversor funcione. Por tanto, yo lo primero que tengo que hacer es, ¿me hace falta aquí un continua? Podría no hacerme falta si utilizase otra topología, ya la veremos luego, pero la cosa es que este continua lo que me está pasando es de los 45 voltios a los 350, ¿de acuerdo? Un continuo, en este caso elevador, puede elevar la tensión, pero cuando el ratio de elevación de tensión es demasiado grande, si yo por ejemplo quisiera hacer un 30 voltios, 700 voltios, ya no tendría sentido hacerlo con un inversor elevador normal. Hay otras tecnologías. La cosa es que tenemos que ver la relación entre qué tensiones de entrada queremos, qué tensiones de salida queremos, y al final lo que estamos teniendo es pues un flujo de potencia que por aquí entra en 300 vatios y por aquí más o menos salen 300 vatios, menos el 3-4% de pérdidas. ¿De acuerdo?
Si esto lo vemos así en plan posibilidades, pues aquí nos muestra un poco la posibilidad de decir, pues mira, si yo lo que pienso es la ventaja que tengo es, al tener estos módulos, es que cada uno, vamos a ver que va a tener aquí su propio MPPT que consigue el máximo rendimiento, pues yo lo que puedo tener es que, otra opción es que el panel, en vez de tener una conversión directamente alterna, tenga una conversión individual en continua, ¿vale? Este dispositivo sería un optimizador de que me consigue el máximo rendimiento del panel, y después yo, si pongo paneles en serie, pues puedo conseguir aquí una tensión de bus de continuo más grande, con lo que es más fácil conectarme a red. La estructura de mi convertidor elevador, pues es un poco pensando en, pues aquí voy a querer, solo son tensiones de ejemplo típicas, aquí 40 voltios, pues yo lo que estoy pasando es, este es mi continuo continua, el continuo continuo más sencillo que sería un elevador, ¿de acuerdo? Como hemos visto en los trabajos de prácticas, pues tenemos que dimensionar esta C y esta L, la L para que el rizado en el lado de panel no sea muy grande, la C para que el rizado también de tensión en el lado de panel no sea muy grande, y este condensador para que el rizado en el lado de convertidor no sea tampoco muy grande. Normalmente son esos rizados del orden de 5%, no hay unas especificaciones determinadas. Aprovechando eso, se puede hacer, hay convertidores que lo que tienen directamente es, pueden permitir cargas en continua, digamos así, una serie de cargas que pueden funcionar en continua, y el bus de continua también se puede aprovechar para conectar a un sistema de almacenamiento de energía. En este caso, este convertidor sería también el que determinaría el grado de carga. Digamos, aquí se supone que de la batería tendría que tener un estado de carga, y a partir de aquí, si llega a un estado de carga de 100%, pues decirle al panel que ya no quieres más energía, al que haga sol, a no ser que lo puedas inyectar a la red. Aquí hay un juego en que si estás en isla, digamos, cuando tú estás vamos a, si yo estoy conectado a red, esto es red, los objetivos cambian un montón. Cuando yo estoy conectado a red, la idea es, de aquí voy a sacar máxima potencia. Si estoy conectado a red, de esa máxima potencia, mis objetivos van a ser dos. En principio sería cargar la batería, y parte o todo el resto de potencia, pues que se vaya a red. ¿De acuerdo? Si en cambio yo estoy conectado a una carga local, ¿vale? Esta carga local es la que me determina la potencia consumida, y por tanto yo no puedo inyectar toda la potencia que quiero. Quiere decir, si yo aquí tengo una potencia solar determinada, pues yo lo que hago es la potencia de la batería va a ser la potencia solar menos la potencia de carga, y puede ser un momento determinado en lo que habíamos comentado antes, que el estado de carga de la batería llega al 100% y que simplemente haya que reducir potencia solar, porque si no la quiere la carga y no la quiere la batería, no se puede aprovechar, ¿vale? Cuando estamos conectados a la red, la ventaja es que la red en principio por ahora absorbe toda la potencia que le quieras inyectar. Aquí estamos en la configuración un poco más típico en pequeños inversores, porque yo cuando quiero hacer una elevación bastante importante, lo que habíamos comentado, si yo aquí quiero 230 voltios de alterna, pues aquí me harán falta unos 350 voltios en continua. Esto sería mi filtro para tener un rizado controlable. Simplemente yo no puedo tener un rizado que me baje mucho de esos 350 voltios, porque el convertidor dejaría de funcionar.
Aquí tengo un rectificador. Y yo lo que tengo aquí es, normalmente este es el transformador de alta frecuencia. Y la ventaja que tiene el transformador de alta frecuencia es, cuanto más alta frecuencia es el transformador, más pequeño es su tamaño. Si yo tengo un transformador de 1 kilovatio, pues a lo mejor me pesa 2-3 kilos. Pues ese mismo transformador de 1 kilovatio, en vez de a 50 Hz, lo pongo a 500 Hz. Y en principio, teóricamente, puede ser 10 veces más pequeño. Si es a 5 kHz, 100 veces más pequeño en tamaño. En realidad, la reducción no es tan drástica porque hay pérdidas adicionales, pero en principio se disminuye muchísimo en tamaño y peso lo que sería el transformador para una potencia determinada. Para que esto funcione, nosotros aquí tenemos la continua, pues eso, vamos a ponerlo típicamente 40 voltios. Yo lo que hago es ondularlo. Aquí tengo una corriente alterna que alimento este trafo, rectifico, ¿vale? Y lo que hago es decir, pues mira, este transformador pues va a ser un 1 a, en este caso, pues puede ser un 1 a 9. ¿Para qué? Para cuando rectifique ya te obtenga directamente esta tensión de aquí, la que me hace falta para funcionar el inversor. Y aquí otra vez paso a 50 Hz. Fijaos que en esta conversión es continua, alterna 2 kHz, por ejemplo, rectifico, continua, alterna 50 Hz. La parte de aquí es más para aislar y para aumentar la tensión. ¿De acuerdo? Aquí serían directamente microinversores. Antes los hemos puesto en serie la parte de continua. Aquí los estoy poniendo en serie directamente la parte de alterna. Esto es, yo creo que menos común. Y después vamos un poco al inversor de gama media más común, que sería el inversor de un solo string o el inversor multi-string. Normalmente este va desde 1 kilovatio hasta 25, hasta 100 kilovatios. Aquí lo que tenemos es, vamos a tener strings. Por la idea de strings es que yo tengo un montón de paneles en serie. En este caso, ¿por qué pongo paneles en serie? Porque yo he pensado en que mi panel es de 40 voltios y en principio quiero llegar a mi tensión de salida de continua tenga unos mínimos determinados. Lo típico suele estar en que la tensión por string estará entre 250, 700, en según qué casos hasta 1000 voltios. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay muchas combinaciones de posibilidades de poner cadenas de paneles en serie. Yo aquí tendría corriente continua, DC, y en principio vamos a tener dos posibles estructuras: que yo tenga solo una conversión continua alterna, o que primero tenga una conversión continua y después una continua alterna. Lo vamos a ver ahora en detalle. Esto sería la típica conversión en dos etapas. El panel este de aquí, conversión continua y conversión continua alterna. Aquí tendríamos una serie de estos inversores. Pues fijaos, tensiones que me admiten. También tendría que poner la mínima. Aquí es importante también la mínima para ver qué rango me permiten de string, ¿vale? Que en principio lo ideal sería que la mínima fuera mucho más pequeña. Imaginar que aquí me dicen desde 250 voltios a 900, ¿vale? Las potencias, aquí estamos hablando de 4-8 kilovatios, en este caso siguen siendo monofásicos. Y aquí hablamos de las topologías. Vemos aquí una serie de topologías que ya no es el dos niveles normales. Veremos que se ha intentado solucionar problemas y aumentar eficiencia, y por tanto se ha cambiado de topología de inversor. Fijaos que estamos hablando de rendimientos del 97,8, rendimientos muy altos. Todos son, estos son sin transformador y este es con transformador de alta frecuencia. En principio todos estos de aquí son solo de un MPPT.
Si vemos, vamos a la transparencia siguiente. Aquí estamos hablando de un poco de 5 kilovatios, 15 y 100 kilovatios. Aquí, en cuanto normalmente la frontera está entre 5 y 25 kilovatios, se pasa a trifásicos, a convertidores trifásicos. Rendimientos, fijaros también aquí que hemos subido. En este hemos bajado de rendimiento, pero porque ya lleva transformador de baja frecuencia. Y aquí sí que ya tenemos 2 MPPTs independientes, 3, 4 o 6 MPPTs independientes. Vale. Esta sería la inversión, la estructura típica en una etapa, de conversión en una etapa, donde yo aquí se supone que es esto lo mismo otra vez para ponerle números, 230 50 Hz, este sería mi red, esto es tensión RMS, esto es el filtro LCL, que es el más típico para limitar armónicos a los valores que especifica la norma. Para que esto me funcione, pues aquí tengo que tener 350-400 voltios de DC, ¿vale? Y por tanto, para que este convertidor funcione, mi margen de tensión de string, pues mínima, vamos a poner la mínima 350 voltios, ¿vale? Y máxima, un poco dependiendo, ya es simplemente de las limitaciones que tenga yo a la hora de haber comprado estos dispositivos. Pues yo tengo que decir, pues MOSI GBTs, yo que sé, lo típico es que soporten 800 voltios y este condensador de aquí depende de lo que me haya gastado de dinero a la hora de comprarlo. Si yo también compro un condensador aquí de 800 voltios, pues a lo mejor esto, su tensión máxima es 800 voltios, ¿vale? Pero también aquí normalmente es un poco la calidad de los productos y qué margen de control tenga el sistema, ¿vale? Uno de los problemas que tiene este tipo de convertidor, que esto sería el puente en H típico, pues es que normalmente el bus de continua, si yo miro la tensión que aparece en el bus de continua respecto a masa, me aparece una señal cuadrada a la frecuencia de conmutación del puente, ¿de acuerdo? Eso hace de que hay unas corrientes de fugas, que habíamos comentado ya, y esas corrientes de fugas en principio son indeseables porque pueden hacer saltar el diferencial del lado red o porque pueden dar problemas de seguridad un poco por las corrientes estas de fugas en el lado de panel. ¿Vale? Un poco para dos cosas, para limitar esas corrientes de fugas y para reducir, y para mejorar la eficiencia, es para lo que se han creado nuevas estructuras de convertidores. Una de ellas sería esta de aquí. Esta de aquí es una estructura que se llama H5. Ahora veremos alguna transparencia de quién es el fabricante, es SMA, ¿vale? Y lo que he añadido es un transistor adicional, este de aquí, el S5, ¿vale? Que lo que hace es desconectar un poco la parte de panel con la parte de inversor, con lo que reduce dos cosas. Esta corriente de alta frecuencia, ¿vale? Que va por tierra, y también reduce una corriente circulante que aparece a veces en los estados cero entre lo que sería paneles e inversor, ¿vale? Con esto mejora el rendimiento, reduces corrientes de fuga. Lo único que también es un componente más y el funcionamiento es diferente, ¿de acuerdo? Aquí simplemente comentar un poco el funcionamiento aquí tendría el control del interruptor este adicional, ¿vale? Aquí teóricamente tenemos dos transistores que van conmutando a 50 Hz y dos transistores que van conmutando a alta frecuencia. Con esto además es con lo que se reducen lo que serían pérdidas de conmutación, ¿de acuerdo? Y mi señal de salida pues sería este de aquí. Estos serían un poco los estados de conmutación de cómo genero los estados cero. Esto es cuando yo tengo este estado cero de aquí. El estado cero es cuando tengo aquí una tensión cero de salida. ¿Vale? Todo esto que serían tensiones cero de salida, pues para generarlo
yo lo que tengo es estos estados, esto sería el estado 0, ¿vale? De que realmente la tensión que estoy aplicando es 0 aquí, y en ese momento es cuando este interruptor está abierto, ¿vale? El otro estado 0 es este de aquí, también es un estado 0 con este interruptor abierto. Después cierro este interruptor y tengo que aplicar la tensión de panel hacia red. Después han salido tecnologías similares, en este caso es el inversor EQIRIC, no me acuerdo, lo hemos visto en la transparencia de antes quién lo utiliza. La idea es bastante similar, digamos lo que ha cambiado es mi estado 0 yo lo genero aquí, en vez de generarlo con el inversor. Cada vez que yo quiero un estado 0, pues lo que hago es cerrar estos dos interruptores. Lo único es recordar que con un IGBT el interruptor solo tienes que poner dos, uno para polaridad positiva y otro para polaridad negativa. Quiere decir que con dos IGBTs tienes un interruptor en alterna. Y se supone que cada vez que quieres un estado 0 cierras estos dos interruptores. Por lo demás es lo mismo, un puente en H, de los filtros. Y después cada vez la electrónica está bajando de precio y en cambio lo que serían las bobinas del filtro es cobre y hierro sigue teniendo el mismo precio. Por tanto, van a ir apareciendo con el tiempo cada vez más inversores con más electrónica y menos filtro, que serían los inversores de 3 niveles o multinivel. En este caso son inversores 3 niveles. Al tener 3 niveles, el filtro puede ser más pequeño. En este caso, yo lo que tengo, por ejemplo, lo que vamos a ver es esto. Imaginar que mi transistor en sí, como tensión de funcionamiento, son 800 voltios, ¿vale? Pues en este sistema de aquí, esto es como si fuera un interruptor de 800 voltios. Este es un interruptor también bidireccional, pero de 800 voltios. Y este de aquí, pues yo aquí puedo poner, pues eso, aquí podría tener paneles solares de 1600, me dividen la tensión y tengo 800 aquí, 800 aquí, ¿vale? Y la tensión que soporta cada uno de estos interruptores solo es de 800 voltios, y la ventaja que tengo es que aquí tengo, pues eso, 3 niveles, 0, 800 y 1600, en función de qué interruptor conmute, ¿de acuerdo? Esta es otra topología, pero el resultado más o menos es el mismo, de que tengo un 3 niveles. La estructura típica en dos etapas. La estructura típica en dos etapas, la idea es tener una tensión de entrada más amplia. En el sentido de decir lo mismo de antes. Si yo aquí quería 230 de alterna, pues aquí me harían falta unos 350, 400 voltios en continua, ¿vale? ¿Qué pasa? Resulta que si aquí a la entrada solo tengo 250 voltios, pues en una etapa no funcionaría. Pues yo lo que aquí pongo es un continua, ¿vale? Que su misión es elevar la tensión. Pues eso, pues en este caso sería, pues elevo de 250 a 350, ¿de acuerdo? Es un elevador, es una estructura muy habitual. Normalmente este de aquí es el que se ocupa del MPPT, y este simplemente lo que hace es toda la potencia que le llegue en continua, es un control por tensión de continua, que lo que hace es toda la potencia que vaya a red. Y si eso lo generalizamos a multistring, esto sería solo un string, pues yo aquí lo que tengo es en multistring. Simplemente esto es un string de paneles, otro y otro, y cada uno lleva su propia entrada, y su entrada independiente de MPPT es que cada uno tiene su propio convertidor. Quiere decir, este puede estar trabajando a 250 voltios, este a 290 y este a 310. ¿De acuerdo? En función de
si tienen todos los mismos paneles o si tienen el mismo nivel de radiación. Todos estos convertidores van en paralelo, ¿vale? Quiere decir que al final todos aquí tendrán 400 voltios y este inversor es de más potencia o de la suma de potencia de los 3 de continua para inyectar a red. Esta es la estructura típica del inversor fotovoltaico de gama media 5 a 100 kilovatios, que resultaría en este caso es un 2 strings. Aquí tengo un string, ¿vale? Estos cables de aquí son string, estos cables de aquí son el otro string. Un inversor SMA, convierte en alterna y se conecta a red. ¿Vale? Si en cambio nos vamos por fin a los inversores centralizados, en inversores centralizados estamos hablando ya de potencias de 100 kilovatios a casi 1,8, 2 megavatios, ¿vale? Aquí se supone que ya es para grandes plantas y que seguramente tendremos que todos los paneles ya no estén en tejados con orientaciones, con chimeneas, sino simplemente es un campo abierto con paneles bien orientados, todos del mismo modelo. Y por tanto aquí sí que ya se diseña cada string para tener la tensión óptima de funcionamiento del convertidor. Antes hemos puesto el 2 etapas pensando en poder vender un producto en que las tensiones de entrada puede ser muy amplia, desde 200 voltios hasta 900. Aquí directamente tenemos un inversor que aquí tiene 400 voltios trifásica, que aquí me va a hacer falta en un rango entre los 650 y los 800 voltios, ¿vale? Para que funcione correctamente. Pues yo lo que voy a hacer es dimensionar mi string de mi super sistema solar para que entre las tensiones máximas como radiaciones y temperaturas esté en ese rango. ¿De acuerdo? Y por tanto aquí simplemente es yo cada inversor de estos, veremos que en muchos de estos sistemas hay 2 inversores y simplemente tienes 2 MPPTs. Pero esos MPPTs van asociados a muchísimos strings a la vez. El filtro, y normalmente cuando estamos hablando de mucha potencia, directamente me conecto a media tensión. Pues aquí tengo 20 kilovoltios y este sería el transformador, que ya no es tanto el transformador del inversor, sino es un transformador como si fuera de una estación transformadora. Y aquí puedo tener pues esos 400, el transformador de baja frecuencia típico. La misma estructura se puede hacer en convertidores de 3 niveles, pensando en más electrónica y menos filtro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos uno de estos casos, estamos hablando de 1,5 megavatios, 1,25, 1,6, tensiones de entrada, ¿vale? Fijaos que el rango de las tensiones de entrada no es muy amplio, máxima tensión de entrada 1000 voltios, son 2 inversores en paralelo, ¿vale? Típicamente son 2 inversores en paralelo y lo bueno es que hemos alcanzado rendimientos del 98,6, ¿vale? Normalmente conectado a media tensión a través de transformadores. La tensión puede ser cualquiera, es la que tú contrates el transformador se puede hacer a medida y normalmente los equipos ya son una estación transformadora, digamos un edificio típicamente llaves en mano donde tú lo pones y ya tienes el inversor, las entradas de media tensión y el transformador. Si esto lo vemos más en detalle, pues esto sería la estructura típica, ¿vale? Yo tengo aquí los campos de panel, las entradas de los strings, el inversor y normalmente a un trafo y una salida. Aquí lo tendríamos, pues mira, las entradas de los paneles con sus protecciones. Estos son protecciones contra sobrecargas, protecciones contra sobretensiones, el filtro de alta frecuencia en el lado de filtro de EMIS en el lado de continua. Esto es el inversor con su control. El filtro, el LCL que hemos hablado, el filtro de EMIS de alta frecuencia, las protecciones contra sobretensión y normalmente aquí va un transformador doble, ¿vale? Para pasar a media tensión. Y más o menos aquí todos los equipos son muy parecidos. Si vemos otra marca, en este caso pues SMA,
pues lo que estamos viendo es lo mismo, un transformador doble con dos inversores trabajando en paralelo, con sus protecciones. El equipo es como si fuera una estación transformadora de media tensión. Y bueno, comentar simplemente hasta ahora hemos estado hablando de IGBTs y MOSFET en silicio, y parece que está llegando nuevas tecnologías de semiconductores, que sería carburo de silicio. La ventaja del carburo de silicio es que puede conmutar a más alta frecuencia con menos pérdidas. Y eso significa, si yo conmuto a más alta frecuencia, tengo el filtro más pequeño, ¿de acuerdo? Mucho más pequeño. Y eso hace que el equipo sea mucho más compacto, mucho menos pesado, ¿de acuerdo? Y nada.